Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Adriana Maldonado López, europarlamentaria del Partido Socialista, bienvenida a este programa. Muchas gracias por venir a Estrasburgo, Roberto. Sí, estamos en el, no sé si decir segundo espacio, porque verdaderamente aquí es donde se celebra un pleno al mes. Bruselas, yo creo que en el imaginario colectivo lo tenemos como la capital comunitaria, ¿no? Y al final Estrasburgo, por estos designios de la historia, Francia ha conseguido defender que está fuera la segunda casa del Parlamento Europeo. España precisamente afronta de cara al segundo semestre la presidencia. ¿Está preparada? ¿Está preparado nuestro país para afrontar la presidencia en este segundo semestre? España no solamente es que esté preparada, sino que tiene experiencia en hacerlo. Hace 13 años fue la última presidencia española, por lo tanto han sido muchos meses de preparación de no solamente el Gobierno de España, los miles de funcionarios también de esta casa, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, para poner en marcha posiblemente la presidencia más importante de esta legislatura. Es la última que va a ser completa, 6 meses, de julio al 31 de diciembre, y en ella muchísimos retos a nivel legislativo para cerrar expedientes muy importantes que venimos trabajando durante los últimos 4 años aquí en Estrasburgo y en Bruselas. Enseguida vamos a hablar de esos temas, pero es verdad que cuando estábamos prácticamente terminando de preparar esta entrevista, nos hemos enterado de que poco menos el Partido Popular ha boicoteado una reunión que el ministro Álvarez, el ministro español de Exteriores, tenía previsto tener con eurodiputados españoles, y el PP decidió no apoyar ayer por la tarde. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es lo que siempre suele hacer el Partido Popular cuando está en año electoral, que cuando tiene que elegir entre ser oposición o ser España, elige siempre ser oposición, y se equivoca. Porque aquí no solamente representamos los intereses de nuestro partido político, somos una circunscripción nacional y defendemos los intereses de todos y de todas las españolas. Por lo tanto, que el Partido Popular se quede fuera de reuniones con el ministro de Exteriores Álvarez, incluso en reuniones en las que Vox está presente, me parece que a quien deja en mal lugar es al Partido Popular y su forma de trabajar, ¿no? Que prácticamente aquí es prácticamente nula. Pero el Partido Popular dice que están desinformados, que ustedes llegan tarde y que, sobre todo, para empezar a hablar, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es reunirse con Alberto Núñez Feijóo. Bueno, en primer lugar, ningún presidente de gobierno, cuando afronta una presidencia como la afronta Pedro Sánchez, liderando la Unión Europea, se reúne con el líder de la oposición, lo hace en la sede parlamentaria, en la Casa de Todos, en el Congreso de los Diputados, y lo hace con todos los grupos políticos. Se hace en la Comisión Mixta y se hace en la Cámara de Representación. Por lo tanto, esa es la forma de interactuación con todos los grupos políticos. El Partido Popular no deja de ser un grupo político más dentro de los 6 o 7 que hay en el Congreso de los Diputados. Y en segundo lugar, el Partido Popular lo que está haciendo es utilizar las instituciones europeas como arma arrojadiza para utilizar la política nacional y traerla a Bruselas, ¿no? Muchos días, muchos compañeros en los pasillos nos dicen que qué está haciendo el Partido Popular trayendo aquí la política nacional, ¿no? Al final yo creo que lo que hace es desacreditarse y, sobre todo, Feijóo demuestra que no tiene ningún conocimiento sobre la esfera europea y las normas que tenemos aquí de convivencia parlamentaria. Pero a estas alturas, teniendo en cuenta que el 1 de julio se produce ese relevo, España tendrá la presidencia, ¿hay tiempo? ¿Es poco tiempo? ¿Tienen ustedes las bases para establecer precisamente cuáles son los temas importantes que se van a abordar en la Unión Europea? Porque hay muchísimos frentes abiertos, eso es verdad. Sí, la presidencia española se lleva preparando desde hace más de 1 año y medio, como comentaba antes, pero sobre todo en los últimos 2 meses es cuando se da el pistoletazo de salida, por una cuestión muy sencilla, y es que las presidencias se marcan en función al momento histórico en el que vivimos. Vivimos en una situación que estamos dando los últimos coletazos del COVID y los últimos coletazos, esperemos, de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, ese va a ser el escenario en el que nos tenemos que mover según sean los acontecimientos, pero sobre todo la presidencia tiene hitos muy claros que
bloques ya están marcados, que el ministro Álvarez explicó ayer a todos los eurodiputados que acudimos a la reunión. Lógicamente el Partido Popular, si no va a la reunión, no se va a enterar, que principalmente son las relaciones con la vecindad sur, las relaciones con América Latina, eso en cuanto a la Unión Europea hacia el exterior, y a materia interior muy claro. Una política de salud importante y coordinada a nivel europeo y una política de autonomía estratégica en donde directivas muy importantes que afectan a Navarra van a tener un papel clave. Por ejemplo, el Euro 7 y, por ejemplo, toda la política de reindustrialización de la Unión Europea. Eso basado siempre en un pilar en el que nadie se queda atrás, con un pilar social muy importante en esa hoja de ruta de industrialización, ¿no? Yo creo que son los dos grandes pilares que va a trabajar la presidencia, siempre bajo el principio fundamental de paz que tenemos que negociar con Rusia, con Ucrania, intentando ser pues ese continente negociador y de solucionar problemas, ¿no?, en situaciones de guerra. Pero tan difícil es la comunicación porque ustedes mismos venían ayer, nosotros veníamos también en el mismo avión, es decir, relaciones hay, este Parlamento es grande, pero estamos coincidiendo todos en los mismos pasillos, en las mismas áreas, donde de una manera distendida se pueden hablar las cosas. Claro, por eso no se entiende en ningún momento la postura del Partido Popular, ¿no? Porque no está intentando ser un partido proactivo, porque en definitiva cuando estamos hablando de la presidencia española estamos hablando de leyes que afectan a todos los ciudadanos europeos, a sus votantes, por supuesto. Y en definitiva lo que están haciendo es irse del mapa, intentar, como los niños pequeños tienen una pataleta en el patio del colegio, intentar llamar la atención. Lo único que consigue es un foco mediático de 5 minutos, pero no soluciona los problemas reales. Y eso es lo que los votantes de cualquier partido en definitiva quieren, ¿no? Esa es la deriva que ha tomado el Partido Popular de Feijóo y por lo tanto nosotros seguimos haciendo nuestro camino y dialogando con el resto de grupos políticos, que es lo que se hace en la casa del Parlamento Europeo, ¿no? Las elecciones, que por cierto serán el año que viene, queda un año también para las elecciones europeas, es una circunscripción única, usted es diputada europea por España, pero es Navarra. Más allá de lo que ocurra en las próximas horas, si hay reuniones o no entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿usted cree que la oportunidad que genera ostentar la presidencia española en la Unión Europea puede beneficiar a Navarra en algún sentido? ¿Alguna de esas áreas? Ha citado el Euro 7, ahora vamos a hablar, porque precisamente esta mañana ha estado en Bruselas la presidenta Chivite por ese asunto. Claro que sin duda alguna puede marcar una diferencia. En primer lugar, los ciudadanos tienen que entender qué es la presidencia y cómo se influye en ella, ¿no? España, el gobierno de España va a marcar y va a coordinar la posición de los 27 países, de los 27 primeros ministros en todas las áreas y en todas las comisiones parlamentarias, desde medio ambiente, acción exterior, mercado interior, empleo, etcétera, industria. Eso significa que España, aparte de coordinar, también va a marcar posición política. Y eso va a demostrar que nuestros intereses, por ejemplo, en temas de agroalimentación, van a estar mucho más presentes porque la relación directa del gobierno de María Chivite con el gobierno de España es muchísimo más fluida que, por ejemplo, puede ser con cualquier otro país de la Unión Europea. Eso lo que nos da es una fortaleza para tener la capacidad de influir directamente en la toma de decisiones. Y aquellos intereses que Navarra quiera preservar, pues el gobierno tiene directamente la mano abierta al resto de ministerios para poder influir en esas políticas, ¿no? ¿Ha percibido usted en los últimos años que Navarra tiene que hacer una labor extra para recuperar posiciones en el ranking de las regiones más competitivas de la Unión Europea? Al contrario, Roberto, yo una de las 4 experiencias, ¿no?, o lecciones que me llevo en estos años como eurodiputada es que Navarra es una comunidad conocida en la Unión Europea por sus índices de calidad de vida, de competitividad, de innovación y por la vinculación público-privada que tenemos de las instituciones con las administraciones públicas, con las universidades, ¿no? Creo que Navarra es conocida en muchos foros europeos, más de lo que nosotros como navarros igual en casa consideramos que tenemos esa capacidad de influencia, ¿no? Yo creo que es importante que seamos ambiciosos, que sigamos trabajando, y el Gobierno de Navarra sí lo está haciendo, en esas políticas de integración, de competitividad, de calidad de vida, de progreso, marcando la hoja de ruta que nos interesan, ¿no? La visita de la presidenta, por ejemplo, ahora a Bruselas, no viene a ser más que esa capacidad de influencia en la toma de decisiones de una región europea en las instituciones europeas, ¿no? Porque hay cierta preocupación por la entrada en vigor precisamente del Euro 7,
que no es más que la prohibición a fabricar vehículos de combustión a partir del año 2025 y en los grandes vehículos, que sería a partir del 2027. Viaja acompañada la presidenta por presidentes de Volkswagen Navarra, por el clúster del auto, por los efectos sobre el empleo en 2025. Parece que ahora ya se está hablando de que solamente se va a producir la mitad. ¿Qué va a pasar? Porque es verdad que ahora tenemos de alguna manera todos puestos el foco ahí. Bueno, para entender la situación creo que nos tenemos que poner un poco en contexto. Esta directiva viene como consecuencia del Pacto Verde Europeo, una priorización de la Comisión Europea por la sostenibilidad, el cambio climático, la biodiversidad, y lógicamente las industrias tienen que hacer una transformación de sus líneas de montaje, de sus producciones, en un plazo de tiempo. Nosotros lo que pedimos, no solamente también algunos eurodiputados desde el Parlamento Europeo, así lo hace también el Gobierno de Navarra, es aquellas regiones en donde la automoción es vital para el empleo, para la cohesión de nuestras ciudades, de nuestros territorios, de nuestros pueblos, de fijación de población. Al final tenemos muchísimos empleos que dependen de Volkswagen, no solamente la fábrica de Volkswagen, sino todo el empleo que da alrededor. Lo que pedimos es que estas empresas de automoción tengan más plazo de tiempo para poder adaptarse. No decimos que no tengan que adaptarse a los nuevos modelos de vehículo eléctrico, a los nuevos modelos de motor, sino que el plazo que dé la Comisión Europea sea más amplio, ¿no? Hay países en donde el sector de la automoción tiene un peso en su industria mucho más pequeño y por lo tanto esos países no le dan importancia. Por eso ese viaje de la presidenta acompañada del presidente de Volkswagen es tan importante, porque es un ejemplo claro de cómo un gobierno regional acompaña al sector, a las empresas privadas, en un interés conjunto, porque también es muy importante el papel que está jugando la planta de Landabel y los trabajadores. Aquí el objetivo es, sí, nos queremos adaptar, Navarra se tiene que adaptar y sus empresas a estas nuevas directrices de la Unión Europea, pero ojo, no podemos perder de vista lo más importante, y es el empleo que genera todos los trabajadores y trabajadoras de la planta de Landabel. No se puede perder ni un puesto de trabajo y lo que tenemos que hacer es acompañar a las compañías, ya sea el sector de automoción en este caso, como hacemos con otras muchas, en ese tránsito hacia esos nuevos modelos de vehículo eléctrico, ¿no? Tenemos una plantilla de trabajadores en Landabel totalmente preparados y cualificados para ese nuevo comienzo que va a ser el coche eléctrico, y ahora justo estamos en ese momento decisivo en el que tenemos que tener entre todos la habilidad de adaptarnos a ese nuevo cambio, ¿no? Por eso yo creo que finalmente la Comisión Europea, y por eso la presidencia española es tan importante, porque el Gobierno de España también va a jugar un papel importante de cómo hay que adaptar esos plazos. Pues igual en lugar del 2027 tiene que ser hasta el 2029 o el 2030. Igual esos 3 años al sector le da tiempo a adaptarse de una manera igual de productiva, pero con unos plazos más holgados que no conlleve ningún despido, por ejemplo, de los trabajadores, que es el objetivo de la presidenta Chivite, ¿no? Lo que pasa es que cuesta entender que hayan entrado las prisas de esta manera cuando no tenemos siquiera cargadores de coche eléctrico en el garaje de casa, en el parking de Carlos III. ¿Por qué tanta prisa ahora por acelerar el coche eléctrico con estos plazos tan exigentes? Y luego viendo, por ejemplo, que este año se va a celebrar también la reunión de la Alianza de las Regiones con Industria de Automoción, como es Navarra, precisamente en nuestra comunidad foral, y que esa fortaleza también no consiga que a los legisladores y a quienes aprueban, que son ustedes también, todas las directivas que de alguna manera entran en el debate, lleguen al Parlamento Europeo y se voten a favor o en contra. Claro, aquí lo que importa es cómo se hace, ¿no? Desde mi punto de vista, no tanto los plazos. Por eso hay una vertiente de eurodiputados que estamos trabajando de la mano del sector y de muchos gobiernos autonómicos, como el Gobierno de Navarra, en que esos plazos sean más laxos. Porque lo importante no es marcar un año, lo importante es conseguir el objetivo. Y el objetivo es tener un planeta más limpio, una industria más actualizada y ir juntos de la mano hacia ese coche eléctrico. Si ese es el objetivo, vamos a dar un poco más de plazo. Es verdad que muchas veces aquí somos 705 eurodiputados de más de 240 regiones de la Unión Europea, y entonces ponernos de acuerdo muchas veces no es sencillo, ¿no? Por eso yo creo que es importante que lo trabajemos bajo la presidencia española, que Navarra esté presente en Bruselas y que conjuntamente defendamos esos intereses, ¿no? Es verdad, mencionabas la reunión de la Alianza que se va a hacer en el segundo semestre en Navarra, un hito histórico. Nunca ha habido en Navarra una reunión de estas características de un sector tan vital para nuestra comunidad, y eso también como consecuencia se debe a que estamos presentes en Bruselas, estamos presentes en el Comité de las Regiones, donde se toman las decisiones, porque hay que entender también que muchísimas veces los políticos, incluso el Gobierno de Navarra, están en reuniones que no son
son públicas, que no se conocen, que son muchas veces las más importantes, ese poquito a poco del diálogo, de crear esas alianzas que luego pues tienen como consecuencia posicionar a Navarra en el mapa europeo de la automoción, ¿no? Date cuenta que estamos compitiendo con regiones alemanas número 1 en producción de vehículos, y que Navarra haya sido elegida por la Unión Europea pues es un orgullo también para nosotros. Pero hay disciplina de voto, porque claro, habrá diputados socialistas en Alemania que sigan también barriendo para casa, ¿no? Como pueden hacer los españoles o los franceses. Hay disciplina de voto, pero no tan marcada como hay en el Parlamento de Navarra o como hay, por ejemplo, en las Cortes Generales, ¿no? Es verdad que aquí el eurodiputado tiene una visión mucho más regionalista. Yo siempre digo que el Parlamento Europeo a veces se asemeja más al Congreso americano, ¿eh? Somos muy conscientes de la circunscripción de donde venimos, de nuestra región, y te diré que, por ejemplo, nuestra familia política, los socialistas europeos, nos suelen dar bastante laxitud o permiso para votar también intereses regionales, ¿no? Yo en ciertas ocasiones me he desmarcado porque pensaba que la línea política pues no defiende los intereses concretos de mi comunidad autónoma, ¿no? Y no ha pasado nada. ¿Qué va a hacer con la votación del tren de alta velocidad? Hemos estado escuchando el tren de alta velocidad, la polémica, años y años. Yo creo que desde 2007, 2008, cuando Miguel Sanz era presidente del Gobierno de Navarra, y ahora resulta que ha llegado la conexión de la Y vasca hasta el Parlamento Europeo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a conectar Pamplona con la Y vasca? ¿A través de Vitoria o a través de Ezquio, atravesando la Sierra de Aralar? Bueno, yo creo que la mejor forma de la conexión es la que digan los técnicos, ¿eh? El Parlamento Europeo ha tomado una posición política apoyada por el Partido Popular y en este caso por el PNV, en el que se han unido los dos para presentar una enmienda parlamentaria que no deja de ser más que una enmienda, es decir, una voluntad política, pero que no tiene validez legal de momento en absoluto. Pero el PNV la está vendiendo como un hito. Claro. Que incluso el galón se lo ha puesto el Lehendakari. Claro, una cosa es lo que vendamos y otra cosa es la realidad. La realidad de esto no deja de ser una enmienda política aprobada en el Parlamento que el Pleno no va a votar, que directamente va a ir a una negociación entre la Comisión y el Consejo. Y, lógicamente, los Estados miembros y la Comisión, para hacer este tipo de inversiones tan importantes, no se basan en una voluntad de un grupo nacionalista concreto, minoritario. En lo que se basan son en los informes técnicos de los ministerios, en este caso los informes técnicos de viabilidad, tanto medioambiental como de infraestructuras, que hace el Ministerio de Transportes, y esos van a ser los que determinen qué ruta es la mejor para ese tramo. Lógicamente, ahora mismo están esas dos opciones, pero lógicamente van a ser quienes determinen los técnicos. Nosotros solamente hacemos una valoración política en la que nosotros no entramos a valorar cuestiones técnicas. Lo importante, Roberto, es que el tren llegue a Navarra, que el tren llegue rápido, de las mejores maneras posibles y sobre todo garantizando la seguridad y el menor impacto posible al territorio, porque también de eso depende la aceptación del tren, ¿no? Hay muchos partidos políticos que están en contra durante muchísimos años, posición que no comparto y no entiendo, porque está demostrado que cuando un tren de altas prestaciones llega a un territorio, se aumenta la competitividad del territorio, aumenta el empleo, el turismo, se incrementa un montón y por lo tanto aumenta la calidad de vida. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra está trabajando junto con el Ministerio para que el tren llegue cuanto antes y aquí el Parlamento Europeo y las instituciones europeas van en la misma línea que el Gobierno de Navarra. Claro, no somos técnicos, evidentemente, pero uno coge el mapa y dice, bueno, pues tiene más sentido que casi desde Irurzun llegue directamente hasta Bilbao que tener que desviarse a Vitoria y ahí de Vitoria conectar con la Y vasca. Pero bueno, en cualquier caso, ¿usted se atreve a dar un plazo de cuándo esta decisión tiene que estar tomada? Bueno, el objetivo es que en el año 2030 todos los trenes de la red que se va a aprobar estén en circulación. Ese es el objetivo de la Comisión Europea. Ahora depende de que esas inversiones sean viables y de las piedras que se pongan en el camino. Por eso es tan importante que todos los gobiernos y también los grupos de la oposición trabajen de la mano en todas las instituciones. No vale que aquí vengan grupos minoritarios a intentar decir que el tren no es importante, ¿no? Yo creo que es importante también esa colaboración entre todos los grupos del Parlamento de Navarra, trabajando por un fin común, que es que el tren llegue a Navarra, que llegue en las mejores opciones y en el menor tiempo posible. Cómo llegue en cuanto al cruce, para nosotros no es tan importante. Lo importante es que los técnicos de viabilidad den ese respaldo. Nosotros, los políticos, tenemos que poner nuestra voluntad política, es decir, los recursos, el dinero suficiente y sobre todo las capacidades de negociación
rápida, por eso digo que el plazo debería ser como muy tarde 2030, para que lleguen cuanto antes. Claro, lo que pasa es que en 2007 Miguel Sanz también decía que en 2015 íbamos a tener tren de alta velocidad en Navarra y estamos en 2023. Sí, pero los plazos no tienen nada que ver, ese plazo, ese paquete ya está aprobado por parte de la Comisión Europea. Ahora la diferencia con 2007 es que estamos hablando de por dónde va, no si va o no. Ya sabemos que va a ir, ahora hay que analizar por qué tramo va a ser el más correcto, ¿no? Adriana, ¿tenemos garantizado el futuro energético en nuestro país? Porque ahora ya no nos acordamos, pero yo creo que íbamos a pasar un invierno, este invierno pasado, el otoño, no iba a haber gas, no iba a haber manera de calentarse y nada de lo que se dijo ha pasado. Nada de lo que se dijo ha pasado porque se han hecho las cosas bien, ¿no? Es decir, España, por ejemplo, y Portugal han hecho la isla ibérica, que muchos consumidores europeos no nos damos cuenta prácticamente en nuestra factura de electricidad, pero ha habido una gran diferencia con lo que se ha pagado en España o lo que se ha pagado en Navarra, con lo que se ha pagado en países como Alemania, por ejemplo, en cuanto al coste de la electricidad este invierno. Muchas veces, Roberto, yo pienso que la política está en que los ciudadanos no noten según qué efectos. Y este era uno de ellos. Teníamos miedo de cómo íbamos a pasar el invierno porque tenemos una gran dependencia, sobre todo los países de Alemania y del Este, de la energía rusa. Hemos visto que el efecto ha sido mucho menor del esperado y, por lo tanto, un caso de éxito que ha puesto España y Portugal encima de la mesa en el Consejo Europeo, ¿no? Lógicamente, ahora quedan muchos meses todavía, ya estamos empezando a trabajar en cómo... una de las prioridades de la presidencia española va a ser también el mercado eléctrico. Tenemos que reformar el mercado eléctrico de la Unión Europea en dos líneas. Uno, en primer lugar, que nuestra dependencia con países importadores de energía sea menor, es decir, depender menos de países como Rusia, por ejemplo, de esa energía, y por lo tanto, como consecuencia, ser más autosuficientes en energía. Navarra, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo se está trabajando en las políticas energéticas y energéticas limpias para ser más autosuficientes en materia energética, ¿no? Ese es el modelo un poco que tendrían que seguir todas las comunidades autónomas para que seamos cada vez más independientes en esta electricidad. Hemos hablado de Putin, pero no hemos hablado de Ucrania. ¿Se ha acabado la guerra en Ucrania? No, y que... Porque parece que ya no hay conflicto, ya no se habla de... Parece que no hay conflicto, pero los ciudadanos ucranianos siguen viviendo en la misma situación que vivían hace 1 año y 3 meses prácticamente, ¿no? Es verdad que muchas veces la inmediatez de la noticia parece que nos hace actuar, pero seguimos trabajando, por ejemplo, en los plazos de ampliación de los países de la Unión Europea para que Ucrania pueda, en un plazo relativo, entrar a formar parte de las instituciones europeas como un país de pleno derecho. Seguimos trabajando en la política económica y, por ejemplo, la de suministro de material, no solamente de defensa, sino también humanitario a los ciudadanos europeos, a los ciudadanos ucranianos, perdón. Pero es verdad que la situación se ha enquistado y posiblemente durante los próximos meses pues tengamos que trabajar ese conflicto de paz y esa negociación para que la guerra en realidad que inició Putin termine cuanto antes. Bueno, pero parece también que la Unión Europea sigue pasando un poco de lado por el conflicto. Es verdad que ustedes hoy aquí, esta es una de las entradas del hemiciclo, estaban discutiendo precisamente sobre la orden de detención emitida contra el presidente por la Corte Internacional. Los debates aquí siguen vigentes. Por ejemplo, en este pleno vamos a hablar también sobre cómo Rusia está tratando a Navalny, que es el líder de la oposición en Rusia. Estamos trabajando económicamente con el presidente Zelensky, estuvo hace poco aquí su mujer también. Es decir, las negociaciones, el acuerdo, la ayuda sigue vigente, pero es verdad que posiblemente no ocupe tantos titulares, pero la situación es la misma y la Unión Europea sigue trabajando con Ucrania de una forma coordinada. Es verdad que ya llevamos 1 año y medio de guerra y ahora mismo yo creo que el enfoque político y toda nuestra energía política está mucho más puesta en ese acuerdo de paz, en esa negociación de terminar con un conflicto que ya se ha arrasado miles de vidas, ¿no? No, de Navalny ahora se habla porque él ha asegurado que tiene sospechas de que está siendo envenenado, ¿no? O sea, al final siempre andamos con sospechas, siempre son noticias, suposiciones, y nadie se enfrenta porque es muy complicado que la Unión Europea se enfrente más allá de las sanciones que ha establecido contra Es que la Unión Putin. Europea no tiene otra capacidad más que las sanciones económicas Y la OTAN tampoco. Y las resoluciones políticas que nosotros hacemos. Únicamente la Corte Penal Internacional es quien tendría la capacidad de tomar una decisión judicial sobre la actuación de Putin, si son crímenes de guerra, crímenes de lesa contra la humanidad
o qué tipo de actitudes, que lógicamente desde mi punto de vista son esas, las que está haciendo Putin contra el pueblo de Ucrania, ¿no? Pero las instituciones europeas no tenemos más capacidad que las sanciones económicas, el apoyo humanitario, el apoyo a los ciudadanos ucranianos y sobre todo también pues, el apoyo mediático que podemos dar para que el conflicto no decaiga en el olvido, que es posiblemente el objetivo de Rusia. Y la inmigración da la sensación también de que ha caído en el ranking de las preocupaciones de la Unión Europea y siguen muriendo a diario decenas de personas a las puertas de las fronteras de la Unión Europea. La presidencia española, una de sus prioridades va a ser terminar de negociar y, por lo tanto, aprobar el Pacto de Migraciones y Asilo, que lleva en el cajón de las instituciones europeas desde el año 2015. Muchos países del sur tenemos unos flujos migratorios muy grandes y lo que pedimos, y por eso queremos que la presidencia española va a intentar negociar y cerrar este expediente, es que los países del norte también entiendan la solidaridad como un acuerdo. Porque hemos intentado durante muchos años los socialistas europeos que esta política de migración sea una política humanitaria, que es lo que tiene que ser. Hablamos de personas que mueren por intentar buscar una vida mejor y que muchas veces Europa les ha cerrado las puertas. Y eso es lo que no puede suceder. Muchos países del norte no lo están entendiendo como una política humanitaria. Igual lo van a entender si hablamos de que necesitamos electricistas, de que necesitamos capital humano, de que necesitamos gente en nuestros pueblos. Igual así lo empiezan a entender. Y también me preocupa, Roberto, el papel que está jugando Italia con la política migratoria, una política totalmente inhumanizada, y que en el Consejo de la Unión Europea pues también tenemos que sacarles los colores, porque es una de las grandes batallas que no ha sabido la Unión Europea responder, ¿no? A mí personalmente me avergüenza la forma en la que se está enfocando este debate tan importante. Pues aquí tiene la oportunidad de legislar y sobre todo de hacerle la vida a la ciudadanía muchísimo más fácil. Mucha suerte, que vaya muy bien aquí y que vaya muy bien también con la maternidad, porque la próxima vez seguramente que igual somos 3 en esta entrevista. Efectivamente. Muchísimas gracias, Roberto, y sobre todo por poner también el foco en las instituciones europeas. Muchísimas gracias, Adriana, que vaya muy bien. Hasta luego. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.